Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Les damos la bienvenida a su programa La Voz del Islam. Este es un programa que tiene por objetivo presentarles a ustedes los fundamentos principales de lo que es la cultura islámica, la religión islámica y también tocar aspectos importantes, podríamos decir, de lo que es la civilización de los musulmanes y también problemas actuales que enfrenta la civilización de los musulmanes. Quería informarles también que ustedes pueden dirigir sus preguntas a través de las redes sociales. Si ustedes tienen alguna interrogante, alguna duda en especial, la pueden dirigir a el Centro Islámico Boliviano o a las direcciones que van a aparecer en su pantalla, ¿sí? Para que podamos responderla en el transcurso de cualquiera de los episodios de La Voz del Islam. No vamos a empezar, sin embargo, sin antes darle la bienvenida al profesor Israel, que se va a encargar también hoy de hacernos conocer cuáles son las dudas, las preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Salam alaikum, ¿cómo está usted, profesor Israel? Assalamu alaikum, Sheikh Isa, y gracias por invitarme a su programa. Gracias a nuestra teleaudiencia también. Y la primera consulta es la siguiente. ¿Cuáles son los fundamentos prácticos del Islam? Muy bien. Nosotros estamos, como ustedes saben, haciendo una serie de programas que tratan sobre la Sharia islámica en especial. Sin embargo, esta es una pregunta muy pertinente hacia entender por qué la religión de los musulmanes, aparte de tener una serie de ideas o conceptos en los cuales se denomina credo, creencia o fe, también existe una serie de acciones a los cuales se denomina los pilares prácticos o los fundamentos prácticos del Islam. Entonces, una pregunta muy importante para que respondamos en el programa de hoy. Inicialmente, decirles que cualquier cosa que nosotros podamos afirmar en el Islam, presten atención, cualquier cosa que nosotros podamos afirmar del Islam, ya sea positivamente, es decir, afirmando algo, o también negativamente, negando algo, debe estar basado en una prueba, en una evidencia que se origina en la revelación. Esta pregunta, ¿cuáles son los fundamentos prácticos del Islam? ¿Cómo debe ser respondida? La tenemos que responder en base a lo que es la revelación de Dios, en base a lo que es la revelación del Sagrado Corán y la explicación de esta revelación coránica que es en la vida del profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Vamos entonces a esta evidencia. Dice el profeta Muhammad, el Islam se levanta, se construye sobre 5 fundamentos, 5 columnas, 5 pilares. Hacer primero el testimonio de fe. Es el testimonio de que no hay más Dios sino Allah y de que Muhammad es mensajero de Dios. Segundo, la práctica del rezo. Tercero, dar limosna a los necesitados. Cuarto, ayunar en el mes de Ramadán. Y quinto, el peregrinaje. Esos serían los fundamentos prácticos del Islam desde las mismas evidencias de la revelación del Sagrado Corán y la explicación práctica, la exégesis viva del Sagrado Corán, que es el profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él. Vamos a detallar un poco qué significan o en qué consisten estos fundamentos prácticos. Primero,
el testimonio de fe consiste en declarar públicamente ante la comunidad de los musulmanes. Esto no es absolutamente necesario si la persona teme por su vida que al islamizarse esta persona vea que su familia o su entorno pueda amenazar su vida, entonces no hace su testimonio de fe ante la comunidad, es decir, no lo hace públicamente. Fíjense, es muy importante esto porque no todas las sociedades son tolerantes, no todas las sociedades son abiertas, ¿sí? Así como la nuestra. Entonces, esta persona que desea pasar de la simple creencia en algo, de la simple fe en algo, a vivir de acuerdo a su fe, a transformar las ideas que están dentro de su cabeza, los sentimientos que puedan estar dentro de su corazón, a transformarlos en obras, en actos fehacientes, esa persona decide esto y empieza con la práctica del testimonio de fe, es decir, una declaración pública, si es posible, si no es una amenaza contra la integridad física de esa persona, o si no, puede ser también una declaración privada de que no hay más Dios sino Allah, o no hay más Dios con D minúscula, sino el Dios con D mayúscula. Esto significa que el único que merece ser adorado desde nuestro punto de vista es el Dios, con D mayúscula, el Padre, como dicen los cristianos, el Creador de los cielos y la tierra, el único Señor de todos los mundos, de todos los universos que existen, el soberano del día del juicio final, el clementísimo misericordioso. Allah, en el lenguaje árabe, que es el vehículo a través del cual le llegó la revelación al profeta Muhammad. El testimonio de fe tiene una segunda parte, y esta segunda parte es testificar de que Muhammad es mensajero de Dios. ¿Qué significa esto? Más allá del reconocimiento tácito, el reconocimiento público de la profecía de Muhammad. Esto significa que nosotros nos estamos comprometiendo a adorar a Dios, el único que merece ser adorado, de la forma que nos enseña con su ejemplo vivo, con su palabra viva, el profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él. Como segundo pilar o fundamento práctico del Islam está el rezo. El rezo es un pequeño ritual que es el ritual básico del Islam, el ritual fundamental, el ritual islámico por excelencia. El Islam es una religión que tiene muy pocos rituales y el principal, el primero de estos es la práctica del rezo. ¿En qué consiste el rezo? El rezo es una especie de pequeña misa personal a veces y otras veces en comunidad que consta de una serie de frases que se dicen y movimientos que se hacen. Inicia pronunciándose la frase Allahu Akbar, Dios es el más grande. Y termina cuando la persona en posición sentada dice Assalamu alaikum en una dirección y dice Assalamu alaikum en otra dirección. Assalamu alaikum, como ustedes saben, significa que la paz de Dios sea con ustedes. Entonces, no queremos entrar en detalles. Ese es el rezo y la práctica correcta del rezo es el pilar segundo del Islam. Tercero, la limosna. El musulmán no solo adora a Dios con sus palabras y sus movimientos, sino que también adora a Dios con sus bienes. ¿Qué significa esto? Significa que el musulmán que tiene una situación económica estable, acomodada, debe compartir sus bienes con aquellas personas que son necesitadas, ¿sí? Que
buscan satisfacer sus necesidades básicas y no lo pueden lograr por sí solos. Entonces, los musulmanes que están en situación económica estable comparten con ellos sus bienes. Tercero, el ayuno del mes de Ramadán. El ayuno del mes de Ramadán, creo que le peleé, ¿no? Creo que es el cuarto de los pilares, así que borren los que están anotando. El primer pilar práctico es el testimonio de fe, el segundo pilar práctico es el rezo, el tercer pilar práctico que mencionamos es dar limosna, compartir nuestros bienes, y el cuarto pilar práctico, aquí está la corrección, el cuarto pilar práctico es el ayuno del mes de Ramadán, que es el 9º mes del calendario lunar islámico, y en este mes Dios nos ordena que nos abstengamos de comida, bebida y relaciones sexuales desde que amanece hasta que anochece. Entonces ahí tenemos 4 pilares y el último pilar sería la práctica del peregrinaje una vez en la vida, ¿sí? Que es una visita a la Meca donde se realizan varios rituales basados en la práctica que estableció el profeta Abraham inicialmente. Esos serían los 5 pilares prácticos o fundamentos prácticos del Islam y esperamos que la respuesta sea satisfactoria y útil para aquellos que buscan conocimiento. ¿Qué otra pregunta tenemos, profesor? Gracias, Sheikh Isa. Y también nos ha llegado la siguiente consulta que dice así: ¿por qué hay acciones u obras que hacer? Bien, esta es una pregunta muy importante. Ustedes saben que algunas personas tienen la idea de que ya le están haciendo un favor grande a Dios con creer en su existencia y que este Dios no tiene ninguna injerencia, no tiene ninguna potestad de influir en sus vidas. Esto está un poco asociado con una creencia liberal, tal vez, ¿no es cierto?, de más derechos naturales que una legislación de origen divino. En fin, el Islam no es así. El Islam tiene una lógica. Si ustedes se fijan desde el principio, los musulmanes creen en un solo Dios que es Señor y soberano. Soberano significa que es el dueño de la creación, el dueño del universo. ¿Y qué es lo que hace un propietario, un dueño? Es el que determina cómo se van a hacer las cosas en lo que es su propiedad. Entonces Dios es el dueño del universo y Él dispone, Él legisla, Él determina cómo se hacen las cosas en su creación. Dentro de esa lógica, nosotros vemos que Dios ha instruido a través de la revelación una serie de actos, una serie de acciones o también llamadas obras para que el ser humano haga como obligaciones, como mandamientos, o deje de hacer como prohibiciones, como pecado. Entonces, el musulmán es musulmán porque entrega su vida, esta vida material, a la adoración a Dios. Es decir, él se compromete ante su Señor, ante su Creador, para hacer las cosas que Él le mande y evitar las cosas que Él le prohíba. Por eso es que dentro de los fundamentos del Islam no solo están estos conceptos o ideas que serían fundamentos de credo o ideológicos, sino que también hay estas acciones que son los fundamentos prácticos. La práctica, llevar la fe a la vida diaria que influya positivamente en nuestras vidas, es una consecuencia lógica de la fe islámica. La persona que cree en Dios, cree en los ángeles, cree en los profetas, en los libros sagrados, en el destino y en el juicio final, por lógica va a terminar comportándose de una manera especial, de una manera correspondiente a su fe. Y eso está regido, está legislado
a través de las obras o a través de las acciones prácticas. Por eso es que en el Islam, por eso mismo, en el Islam tenemos una serie de fundamentos prácticos, tenemos una serie de mandamientos. Es decir, que el Islam es más acción que creencia. La persona cree y después pasa a la acción. No tiene ningún sentido una creencia que no tenga frutos en las obras, en las acciones de las personas. Esperamos que la respuesta sea satisfactoria y que sea útil para aquellos que buscan conocimiento. Y bueno, apórtenos, profesor, ¿qué más tenemos de preguntas para el día de hoy? Gracias, Shay. Y nos llega la siguiente consulta también, que dice así: si no cumplimos con los fundamentos, ¿qué pasa con nuestra relación con Dios? Interesante. Bien, si no cumplimos con estos fundamentos prácticos, es decir, decimos que creemos en Dios, decimos que creemos en sus profetas y libros sagrados, etcétera, pero no queremos cumplir con sus mandamientos prácticos, entonces nuestra relación con Dios está seriamente amenazada por la posibilidad de que no estemos diciendo la verdad, de que no seamos sinceros en nuestra relación con Dios, de que estemos diciendo una cosa, de que estemos pensando una cosa, pero que eso no se manifieste, no se exprese en nuestras obras. Entonces, el musulmán es una persona que cree en Dios, en los ángeles, en los libros sagrados, en los profetas, destino y juicio final, pero también es una persona que entrega su vida a esa creencia a través del cumplimiento de los fundamentos prácticos. Entonces, los mandamientos, las prohibiciones, todo lo que es manifiesto en la vida diaria de nosotros son la prueba de la sinceridad, de la seriedad, del compromiso que nosotros podamos tener en nuestra relación con Dios, el Creador y Soberano del universo. Esperamos que la respuesta haya sido satisfactoria y útil, sobre todo para aquellas personas que buscan conocimiento. Gracias, Shay. Y tenemos una consulta más que refiere así: ¿qué es el yihad entonces? Muy bien. Esta pregunta parece un poco continuando con lo que estamos diciendo. El profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, nos dijo que el Islam se levanta sobre 5 fundamentos prácticos. Mencionó el testimonio de fe, mencionó el rezo, mencionó el ayuno, la limosna y el peregrinaje a la Meca una vez en la vida, si es posible. Inmediatamente después, él dice que el tope, la cima de esto, como decimos en español, tal vez la cereza del pastel, es el yihad. El yihad es un término árabe que significa esfuerzo. Algunos se sorprenderán, ¿sí? Algunos tal vez pueden decir, pero el yihad es la guerra santa, los musulmanes quieren matar a todo mundo. Y no es así. La palabra yihad significa esfuerzo, y este esfuerzo es en general. Se trata del esfuerzo que hace la persona para complacer a Dios a través de las buenas obras, a través de hacer el bien y combatir el mal. A veces el esfuerzo puede significar que pongamos en riesgo nuestras vidas, ¿no es cierto? Cuando viene un mal mayor, cuando viene una amenaza grave contra nuestras vidas, contra nuestra forma de vivir, contra nuestra propiedad, contra nuestros bienes, contra nuestra familia, entonces la persona debe reaccionar también a la altura de la amenaza. O sea que en algunas pocas ocasiones este yihad, este esfuerzo, se puede transformar en un combate. Y por eso el profeta Muhammad también nos aclaró, que la paz de Dios sea con él, que hay 2 clases de yihad. ¿Cuáles son estas 2 clases?
Hay el yihad mayor, que es el esfuerzo aplicado a nuestra vida diaria para tratar de complacer a Dios en todo momento en que estemos nosotros despiertos, conscientes, en la paz, en los momentos de paz, en los momentos de ocio, en los momentos de trabajo. En todo momento el musulmán debe estar controlando sus acciones, debe estar revisando qué es lo que dice, qué es lo que hace y ver si eso va a complacer a Dios o no. Hay otro yihad al cual se lo denomina el yihad menor, y ese es el combate militar cuando alguien amenaza nuestras vidas, amenaza nuestros bienes, amenaza nuestra familia, amenaza nuestra identidad, nuestra práctica religiosa, en fin. Entonces nosotros respondemos a esta amenaza de manera correspondiente, sin exagerar, sin irse a los extremos, y sobre todo el yihad no puede ser utilizado como una excusa para agredir a los demás. Dios dice claramente en el Sagrado Corán: no agredan, porque Dios no ama a los agresores. Entonces, bien claro, lo repetimos para que tomen nota: el yihad no puede servir como excusa para agredir a los demás. Y si un político de entre los musulmanes utiliza el yihad como factor para cohesionar gente a su alrededor, para formar un grupo de seguidores que lo sigan ciegamente, ese político está entrando en la demagogia, es falso y está utilizando a la gente alegando una intervención divina en su favor de él. Está tratando de formar su liderazgo haciendo uso de la religión, y eso es totalmente prohibido en el Islam. Entonces, volviendo a la pregunta que nos leía el profesor, el yihad vendría a ser el esfuerzo diario que hace el creyente, levantándose temprano en la mañana, haciendo su rezo, vistiéndose de una manera agradable, apropiada, modesta, yendo a trabajar, haciendo bien su trabajo, cumpliendo sus compromisos, refrendando su palabra con acciones, entregando al cliente o tal vez al jefe lo prometido, alimentándose de manera saludable, alimentándose solo de lo que se ha ganado lícitamente, alimentándose de las cosas buenas y permitidas que Dios nos proporciona. Ese es el yihad, es el esfuerzo que hacemos diariamente para que nuestro Dios, nuestro Creador, esté contento con nosotros. Buscando la complacencia de Dios es que el musulmán se acerca a su Señor y se siente en confianza ya para poderle pedir cosas, para poder pedirle sobre todo su recompensa y la salvación. Entonces el yihad es lo que hacemos los musulmanes todos los días para complacer a nuestro Dios. Y no es, recalco para cerrar, no es de ninguna manera una excusa religiosa para atacar a los demás, para invadirlos, para quitarles sus tierras. De ninguna manera se puede interpretar el yihad de esa forma demagógica, ¿sí? Instrumentalizando a la religión al servicio de los intereses mezquinos de algunos políticos. Esperamos que la respuesta sea satisfactoria, esperamos que sea útil sobre todo para aquellos que están buscando el conocimiento y se esfuerzan para llegar cerca de la verdad, ¿sí? Los esperamos en otra edición, en otro episodio de su programa La Voz del Islam. Muchas gracias por su paciencia. Wassalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.